Muy buenas a todos, una semana más, aquí estamos en Touch Tank. Espero que disfrutarais de las finales de conferencia. Habemos Super Bowl, habemos Kelsey Bowl, como estaba diciendo esta mañana en alguno de mis vídeos, ayer el lunes, porque se van a enfrentar por primera vez en la historia dos hermanos. Jason Kelsey, center de Philadelphia Eagles, contra Travis Kelsey, tight end de los Kansas City Chiefs. Pues sí, como escucháis, una vez más, Mahomes en la Super Bowl contra Jalen Hurts, los dos números uno de cada conferencia de la NFC y de la AFC en temporada regular llegan a la Super Bowl. ¿Serán capaces los Eagles de repetir la hazaña de 2018? Mahomes ganando su segundo anillo. Lo veremos el próximo 12 de febrero. Y cambiando de tercio para la NBA, el próximo All-Star, el 19 de febrero, la NBA ha inventado el draft del All-Star, va a ser antes del partido. Poneros en la situación de cuando echabais pares y nones de pequeños y el que ganaba elegía y luego el otro, pues esto va a ser yo, Doncic, yo, Harden. Y mientras, ahí esperando de brazos cruzados todos, a ver si les eligen el último o no. Va a ser muy curioso. En fin, iremos viendo cómo se resuelve. Y nada, sin más dilación, pasamos a la entrevista de hoy con Val Plata, miembro de Girls Football MX, un grupo de mujeres de México que han formado esta magnífica comunidad de fútbol americano de la NFL. Espero que la disfrutéis porque merece mucho la pena y cuenta unas cosas bastante interesantes sobre la cultura mexicana y el fútbol americano y sobre cómo se vive el fútbol americano a lo largo de la población hispana. Lo dicho, disfrutad del fútbol americano y del baloncesto y sobre todo del fútbol americano, que solo queda un partido, la Super Bowl, Kansas City Chiefs, los Philadelphia Eagles. Os dejo con Val Plata, nos vemos pronto. Muy buenas a todos, familia de Touch Tank. Aquí estamos una semana más en la sección de entrevistas. Y hoy tenemos a una invitada que forma parte de Football Girls México. Es la invitada Val Plata. Bienvenida al programa. Hola Fer, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por este tiempo de compartir una plática buena con ustedes y un saludo muy grande a todo tu público. Muchas gracias a ti por venir. Yo quería empezar hoy un poco, si podías contarnos un poquito más sobre el grupo al que perteneces. Un poco, dos cosas. Primero, ¿cómo surgió la idea? Y segundo, ¿qué tipo de iniciativas realizáis? Y bueno, ¿cómo es un poco vuestro día a día durante el año? Pues mira, Football Girls MX nace por una inquietud que tuvo Ana Polar, un beso a mi Ana Polar, que ella es nuestra creadora y nuestra directora. En algún momento ella se sintió solita porque no tenía con quién compartir su amor y su pasión por la NFL. Siempre eran hombres y hombres por aquí y hombres por allá, pero ella no tenía un grupo cercano. Dijo, oye, yo creo que deben de haber más mujeres que como yo les guste el fútbol americano, les guste la NFL, y decidió darse la tarea de empezar a buscar a unas mujeres que pudieran compartir con ella su amor y su pasión por la NFL. Ujú. Entonces, por ahí de marzo del 2020, año de pandemia, año de encierro, donde toda esta creatividad y donde todas estas ganas de hablar empiezan a salir, se da a la tarea de empezar a buscar a otras mujeres. Conoce a Eugenia y conoce a Nasle y empezaron a platicar de, oye, como ves, hacemos esto, les gusta, nos juntamos, platicamos, pero todavía no había como la concepción de un proyecto tan grande, ¿no? Y empiezan a juntarse y empiezan, sí, y empezaron a hacer cápsulas, cada una por Eugenia por su lado y Nasle por su lado, empezaban a hacer su contenido personal. Entonces empiezan a organizar. De pronto se unen a ellas Marianne y Marce y también Pau y empiezan a dar la idea y darle forma a lo que es Football Girls. Deciden empezar a hacer lives en Instagram Live. Y el 1 de abril del 2020 oficialmente ve la luz Football Girls MX con el primer live. Llega el draft y empiezan a cubrir el draft.
Lo interesante es que no fue un proyecto que nació en temporada, cuando tienes como Sí, más el ganas. boom, Sí. cuando tienes, exacto, las ganas, toda la información, donde están los ánimos muy calientes, ¿no? Si no es en off-season cuando esto empieza, entonces empiezan a cubrir el draft. Y así es como empiezan a hacer una serie de lives en Instagram. Y de pronto llega también Ilse, se une a este equipo y empiezan a hacer sus primeros lives. Por ahí más o menos de mayo, cuando empezaron a hacer una serie de programas, ya estaban empezando a incursionar en Facebook para poder sacar Facebook Live y todo. Me invitan a mí a hablar de la división del equipo al que yo le voy a los Chargers. Y entonces contactan a un amigo mío que lleva una cuenta se llama Chargers MX en Twitter y le dicen, oye, ¿conoces una chava que le vaya a los Chargers? Me contactan y le digo, pero por supuesto, para hablar de los Chargers y para hablar de NFL, ¿dónde y a qué hora y qué me pongo, no? Las conozco y veo que es un grupo de puras mujeres hablando de NFL y yo dije, yo quiero estar aquí. Sin embargo, yo llegué ese día como una invitada, platicamos de la división, platicamos de los Chiefs, de los Chargers, de los Raiders y de los Broncos. Pasan los meses y por ahí del verano me vuelve a contactar Ana y me dice, oye, ¿quieres venir a formar parte de Football Girls? Le digo, claro que sí, porque hasta ese entonces nada más eran ellas, eran Ujú. 7 mujeres que estaban haciendo un contenido, 7 mujeres, pero todavía no existía como la concepción de vamos a hacerlo muy grande, ¿no? En el verano ya es cuando empiezan a decidir que quieren sumar a más mujeres que fueran apasionadas de la NFL y apasionadas de su equipo y se empieza a conformar el grupo. Obviamente empieza a llegar las noticias de que no iba a haber training camp, entonces no había mucha información, ¿no? Porque estábamos en lo peor de la pandemia, pero las ganas eran tan grandes y empiezan a llegar y empezamos a conocer a mujeres súper talentosas y súper apasionadas y empieza la temporada y empezamos ya a salir con varios programas a la semana en donde hacemos análisis previos, análisis posteriores, y es así como poco a poco se va ampliando la familia de Football Girls. Hoy somos 27 mujeres, tenemos una Casi, casi. especialista de fantasy, Casi una por casi, equipo. Casi una por ah, equipo. casi, casi. Tenemos a un especialista de fantasy y al paso de estos años estamos a punto de llegar allá en un par de meses a nuestro tercer aniversario. La verdad es que ha sido un crecimiento porque hemos diversificado nuestra plática. En un principio nada más hablábamos como de los previos, del análisis posterior, pero ahora tenemos secciones. Tenemos una sección muy simpática que se llama El Diván de la NFL, donde tratamos corazones rotos y terapia grupal. Tenemos a las amigas y rivales. Estamos incursionando también en TikTok con cápsulas. Y lo que queremos es hacer comunidad. Eso es lo que queremos. Queremos hacer comunidad, sobre todo, Fer, porque Ana se da cuenta que sí, hay muchas mujeres que les gusta la NFL, pero no existían los canales y no existían Justo. los medios para darle voz a las mujeres en la NFL. Sí, pero sobre todo, si no me equivoco, la NFL en México es un seguidor vuestro. O sea, Sí, hasta el punto de que me refiero, que algo estáis haciendo bien para que un canal oficial de la NFL México se interese por vuestra cuenta, ¿sabes? Vamos, en ese sentido creo que os debéis de sentir orgullosas y que estáis, vamos, echando un ojo a vuestros seguidores. Hay varias personalidades en el mundo tanto latinoamericano como europeo que son de relevancia, de periodistas o bien canales de la NFL, que ahí están, siguiendo vuestras redes sociales. sí, nos han arropado de una manera increíble, sobre todo porque les gusta esta parte y esta ideología de, mira, en México la NFL tiene más o menos 50 millones de fanáticos. Hace un Wow. año y medio íbamos como en 48, pero ya 50, hablando en números redondos, 50 millones. Según datos del propio director de la NFL en México, el 46%, aquí tengo el dato, el 48% somos mujeres. El 48% de esos 50 millones.
El 48% de la afición de estos 50 millones somos mujeres. Joder, Entonces, me dejas boca abierto, ¿eh? La verdad. sí, quitando Estados Unidos, que evidentemente pues es el mercado Sí. más grande para la NFL, somos el segundo mercado más grande, México, de la NFL, pero tenemos una gran participación de las mujeres y las mujeres eh, aman este deporte. Han habido muchas mujeres que han llegado a este deporte por sus papás, por sus novios, por sus esposos, por sus hermanos, pero hay más mujeres que ellas solitas han llegado porque les gusta este deporte y eso es precisamente lo que Football Girls MX quiere, hacer comunidad con este tipo de mujeres que no importa cómo llegaste, si llegaste porque te lo presentó tu papá, tu novio, tu esposo, tienen que decir, tienen que hablar, porque ellas ya se han formado, las mujeres nos hemos formado un gusto propio, incluso hay mujeres que quizá en su familia son aficionados de toda la vida de un determinado equipo y ellas han decidido ser aficionadas de otro equipo porque les gustó ese equipo. Ujú. Entonces hay que aprovechar y esta es la misión y esa fue la visión por la que nace Football Girls MX, para poderle dar esa voz y tomar ese segmento que aunque cada día hay más mujeres en los medios tradicionales, todavía no es suficiente, porque las mujeres tenemos mucho que decir. Sí. ¿Por qué crees, me refiero, cuál crees que puede ser las causas de que haya tal porcentaje de mujeres que les guste el fútbol americano? Porque históricamente, pues a lo mejor pues, no había sus intereses, pero la verdad que con ese porcentaje de un 48%, que la verdad es que es altísimo y me parece una noticia extraordinaria, ¿cuál crees que puede ser el atractivo o al menos, qué atractivo ves, lo que te han contado a ti, qué atractivo le ven al fútbol americano en México? Mira, como tú sabes, el fútbol americano, la NFL es un deporte apasionante. Entonces, hay muchas mujeres que han llegado, como te decía, porque quizá lo vieron desde pequeñas o porque las han acercado, su familia o su dinámica de vida las ha acercado, pero cuando han tenido la oportunidad de que alguien se los explique, porque es muy fácil irte por el lado, Sí. ese argumento de, es que el fútbol americano, la NFL es muy difícil. Claro, es muy difícil como cualquier deporte si no te lo explican, Sí, ¿no? Tiene eso lo he muchas escuchado yo mucho, reglas. sí. Y es como, mira, yo, como te comentaba antes de entrar, yo no soy muy seguidora de otros deportes, pero si yo quisiera entender quizá el básquetbol, tendría que irme a las reglas y tendría que haber alguien que con toda la paciencia me lo explicara. Pero es tan apasionante el ambiente y es tan apasionante tan solo con un grupo de amigos, con dos, tres, cuatro amigos en una casa un domingo viendo la NFL, que no hay manera de que te deje ir. Y los mexicanos somos muy apasionados y las mexicanas, cuando le entregamos nuestro corazón a una afición, nos vamos con todo. Entonces, yo creo que me encanta que este número de mujeres esté creciendo, porque para mí, y yo ya te digo esto a nivel personal, para mí el ser aficionado de un determinado deporte, en este caso la NFL, no es cuestión de género. No importa si eres hombre o si eres mujer, es simplemente que te guste, que te llame la atención y que poco a poco lo vas a ir entendiendo y poco a poco te va un día que le dediques y te agarró y ya no te soltó. Eso es cierto. Antes de preguntarte un poco por los Chargers, para que me cuentes un poco de dónde viene tu pasión por ese equipo, em, indagando un poquito más en México, ¿podrías contarme como anécdotas o momentos relevantes de México con la NFL? O sea, que transmitas al público cómo se vive la pasión de la NFL en México, con historias del día a día o momentos puntuales. Mira, me puedo remontar a platicarte que por muchos años en México, cuando no existían todas estas plataformas en las que básicamente hoy puedes ver todos los partidos, pagas una suscripción anual y tienes todos los partidos. Eso no existía en México, digamos, por ahí de los 70. Entonces veías nada más pocos partidos. Te traían partidos como de los Cowboys, te traían partidos de los Raiders, te traían partidos de los Steelers. Después llegaron los partidos, por ejemplo, de San Francisco. Pero la gente en México, el fútbol americano era el deporte de la juventud por ahí de los 40. Viene el boom del soccer y se pierde un poco eso. Pero de pronto llega la NFL con estos pocos partidos que tenías y la gente se empieza a volcar.
todos los mexicanos, y yo te lo cuento porque es algo que yo vivía en mi casa, o sea, yo veía a mi papá, que fue el por el que yo estoy como muy metida en este mundo de la NFL y del fútbol, eh, todo el mundo soñaba con ver un partido de la NFL, ¿no? Y hubo, por ahí de los 90, traían partidos de pretemporada. Esos partidos donde ves jugar a tus titulares 2 minutos, un drag Sí, y salen. Y hay un estadio que es el Estadio Azteca, que todo el mundo conoce en México, que es un estadio majestuoso. Yo recuerdo haber sido muy jovencita, muy niña, haber ido a un Estadio Azteca, a un juego de pretemporada donde no se juega nada, o sea, donde en realidad lo único que se están jugando son los que acaban de llegar y demás. sí. Era un lleno total, una afición que estaba extasiada porque por fin había un partido de la NFL, ¿no? Aunque fuera de Ujú. pretemporada. Después empezaron a llegar los partidos de temporada regular y entonces esos ya eran partidos, pero es una entrega del mexicano. Podrán traer al equipo que sea y se va a llenar. Y Sí, sí, se ve, se ve, se ve. ves un desfile de jerseys que, por ejemplo, este último partido, después de la pandemia y de que no se pudo haber llevado a cabo los Juegos en México, este último México Game, que era los Cardinals contra San Francisco, sí era dominante la presencia de los Los 49ers, 49ers. pero el resto, ves un mosaico de jerseys porque es la NFL. Sí, Y entonces es vivirlo en el estadio, pero además ahora que ya tienes todas estas plataformas en tu propia casa, haces tus propios rituales familiares, entre amigos, los restaurantes. eh, es sorprendente cómo cada día que sales a la calle, sobre todo en temporada, ves más coches con banderas, con portaplacas, sales al súper y ves a la gente con el jersey puesto. eh, Cómo poco a poco se ha ido llenando México de NFL. Y se está abriendo la opción de los equipos, ¿no? Ya no son los equipos tradicionales. Muchos sí. seguidores empezaron a enamorarse de los Patriots con esta dinastía ganadora de los Patriots. De pronto salen los Chiefs y hay una buena afición de los Chiefs. Eh, Se empiezan a crear estas historias que fueron pasando de generación en generación, digamos, de los Cowboys, de los Raiders, de los Steelers, pero ahora este surgimiento de nuevas aficiones, que también ha sido gracias a esta llegada de jugadores muy Sí. jóvenes, espectaculares, te están creando nuevas aficiones, que en 10 años vamos a tener ya también un gran mosaico de aficiones en México. Es Mira, creo que es un momento donde se une la familia con los amigos. Tu familia primaria, tu esposo, tus papás, tus hijos, pero esa familia extendida que se convierte tu familia de afición, porque creo que la afición, los mexicanos somos así, somos muy entregados, somos muy cariñosos, somos muy amistosos, pero tus fans de los equipos se vuelven tu familia de afición y son verdaderas fiestas, ahora que estuvieron los playoffs, fiestas, ¿no? Celebrando el equipo, llorando el equipo juntos. La verdad creo que el mexicano llevamos nuestra pasión de la NFL al nivel más alto. No, un par de apuntes. Totalmente de acuerdo con lo de la pasión. O sea, yo me siento muy identificado con los valores que dices del deporte, porque muchas veces una gran junta de amigos, muchas veces yo la he organizado en torno a un evento deportivo. Entonces, al final, es algo como que se convierte en la familia del deporte y las emociones que se viven en esos eventos son indescriptibles. Entonces, en ese sentido me siento muy identificado. Y segundo, salvando las distancias, en España veo un efecto parecido que podría ser México hace muchos años, porque obviamente México no tiene nada que ver y la afición a la NFL es muchísimo más grande que en España. Pero en España empiezo a ver cositas que me recuerdan a lo que tú estás diciendo. Entonces, te pongo una anécdota. Bueno, como bien sabes, ahora vivo en Chicago, como bien saben los oyentes. Yo, una de las navidades que fui a visitar a mi familia a Madrid, estuve en un partido de baloncesto y en el descanso, pues fui un momento al baño a beber agua. Y
no sé si es porque ya acostumbrado a vivir a Estados Unidos, pero cualquier cosa que escuchas de Estados Unidos como que pones un poco más atención. Entonces escuché a dos personas hablando, oye, el domingo te vienes a casa, hacemos una barbacoa y vemos la NFL. Entonces me quedé como impactado, ¿sabes? En plan, ¿cómo que están hablando de la NFL aquí en un partido, en el descanso de un partido de baloncesto? Entonces ya poco a poco me fui metiendo también en la cultura española y es lo que tú dices, ya no es solo aficionados de los Patriots, es que ves un abanico, un mosaico, como estabas refiriéndote, que eso hace que el crecimiento sea impresionante. O sea, la verdad es que es un deporte que sobre todo lo que me gusta mucho es la comunidad que se forma. Es verdad que Sí. sin hacer de menos, o lógicamente fútbol europeo, el fútbol como lo conocemos, el soccer en Estados Unidos, eh, pues al final es difícil que deje de ser el deporte rey en México y en España y en estos países. Pero sí que veo un crecimiento muy importante en los últimos años del fútbol americano a nivel mundial. Entonces, es un efecto muy interesante, sobre todo porque me da la sensación de que puede englobar a un aficionado muy distinto respecto al fútbol, que quizá es un deporte que es más difícil de atraer nueva afición a día de hoy. Entonces, creo que es un efecto muy interesante. Sí, es Em, increíble lo que te sí, mueve. sí. Sobre todo por lo que digo yo siempre, la incertidumbre, todo. Y te quería preguntar, volviendo un poco al tema de las aficiones y tal, ¿por qué los Chargers? O sea, bueno, ¿siempre ha sido así o quién te inculcó ese equipo? Mira, mi papá es cowboy. Entonces, cuando yo era chiquita, él planeaba las vacaciones de acuerdo a cosas de los Cowboys. En verano le gustaba ir al campo de entrenamiento a verlos entrenar, siempre trataba de ir a un partido a finales de año, que ya estaban como en la definición de la temporada. Entonces yo crecí viendo a los Cowboys. Mi abuelo también tenía cariño porque mi abuelo del lado materno era muy amigo del staff de coacheo tanto de los Dolphins como de los Chiefs. Pero básicamente mi recuerdo de infancia es estar viendo a los Cowboys. Mi papá se va a vivir a Tijuana, Tijuana es frontera con San Diego, entonces pues dijo, tengo un estadio, tengo un equipo de NFL y aunque no sean los Cowboys, voy a comprar mi season ticket y yo voy a ir a todos los juegos. Hombre, Yo lo iba a ver, yo vivía en la Ciudad de México y él vivía en Tijuana. Y me acuerdo que llega la temporada y me dice, oye, tengo boletos para ir a ver el fútbol americano, vamos. Y le dije, sí, claro, a mí siempre me gustaba ir, pero yo decía, los Cowboys, ¿no? O sea, era el equipo que yo conocía, ¿no? Y de repente llego al Qualcomm y veo esas banderas y sale ese equipo de azul, todavía usaban el azul fuerte, de vez en cuando el powder blue, y yo dije, ese es mi equipo. O sea, salió, y a mí me gusta decir que fue amor a primer rayo. O sea, salió un rayo del campo, sí. se metió en mi corazón, y me acuerdo que volteé con mi papá y le dije, este va a ser mi equipo. Yo tengo familia que vive en San Diego, mi hijo nació en San Diego, entonces yo tenía como nexos con esa ciudad, pero independientemente de los nexos de la ciudad, ese ambiente que se vivía en el cual comencé, aparte era un partido contra los Raiders, era un partido divisional, se me metió el rayo al corazón y nunca más se me volvió a salir. Claro, le tengo un cariño a los Cowboys porque si no hubiera sido por ellos, quizá yo nunca hubiera llegado, nunca hubiera amado la NFL, ¿no? Bueno, por mi familia seguro sí, pero no le habría puesto tanta atención. Pero ese fue la historia de amor entre los Chargers y yo. Qué bueno, qué interesante. Haciendo un poco hincapié en esto, quería dos preguntas que siempre me ha picado un poco la curiosidad, porque además en este equipo se da la circunstancia que te quiero preguntar. ¿Has notado, o sea, en tu caso no, porque me lo estás diciendo, pero has notado que aquellas franquicias que se mueven de ciudad, pues en este caso de San Diego a Los Ángeles, em, como que hay muchos aficionados que dejan de ser aficionados de ese equipo? ¿O sí? ¿Crees que sí? Sí, y con los Chargers se vio claramente. Mira, los últimos años de los Chargers no fueron buenos en cuanto a resultados en San Diego. Pero además se dio esta cosa de que Dean Spanos, el dueño, quería que la ciudad de San Diego le construyera el estadio.
porque ya se había hecho la actualización del Petco, que era para los Padres de San Diego, para el béisbol, pero nunca, o sea, la ciudad dijo, yo no puedo construirte un estadio. Entonces Ya, ya era necesario esto. Y los últimos años, en vez de renovar, como se renovaba normalmente el contrato de arrendamiento que tenían con el Qualcomm por 3 o 5 años, se iba renovando cada año. Entonces, es que nos vamos a ir de San Diego, es que nos vamos a ir de San Diego. Y la afición de San Diego era una afición súper entregada a los Chargers. Ahora se habla de que no tienen un fan base, pero a mí sí me tocaron esos años de ver el estadio lleno, el estadio 90% apoyando al equipo. Todavía en 2014, me acuerdo, el juego inaugural, éramos 90% Chargers y todo el estadio blanco, porque era cuando se usaba ir todos de blanco. Escogían un juego que era el White Hot Sunday. Y qué yo tuve bueno. oportunidad de ir a ese juego, ¿no? Entonces, viene todo esto, deciden que se van, que dejan San Diego, que se van a ir a Los Ángeles, y ahí es cuando se quiebra toda esta relación. Hubo gente que fue a aventar todos sus jerseys, sus cosas, los quemaron, que digo, creo que eso le puedes dar un mejor uso. Hay gente que no tiene que ponerse, entonces le Sí, puedes dar el jersey, sí, la sí. ropa, todo eso, ¿no? Pero a mí sí me dolió que dejaran San Diego, claro, yo lo lloré, yo lo sufrí, yo decía, no, es que no puedo creer que se vayan, pero al final dices, pero siguen siendo mis jugadores, ¿no? Y te van llevando, y cuando se va un jugador le sufres, pero llega otro, y vas tejiendo estas historias sentimentales con el equipo y con los jugadores que probablemente nunca vas a conocer en persona, pero que tienes unos nexos sentimentales bien fuertes, ¿no? Sí. Y ahora, si bien alguna vieja parte de la afición está queriendo regresar y está regresando, también se está haciendo una nueva afición para los Chargers en Los Ángeles. Hombre, y con el quarterback, ni te cuento. ¿Y sabes qué me gusta? Que es una afición hispana. Me gusta porque la afición hispana, volvemos al Es más punto, pasional, sí. somos Sí, escandalosos, sí. somos pasionales, somos bien entregados. Bienvenidos la afición antigua que quiera regresar, pero el chiste es hacer una afición unida, una afición bonita. Y la afición de Chargers es muy bonita, pero Sí. sí, sí pesa, sí se pierde mucho del fanbase cuando dejan una ciudad, porque al final la ciudad se siente traicionada, se siente, oye, me dejaron. Sí, no, no, totalmente. Y eso que es verdad que, bueno, es verdad que hombre, a nivel de business is business, los Chargers ahora, el nuevo estadio, no sé si has tenido la oportunidad de ver el nuevo estadio, pero vamos, a mí que yo no lo he visto en persona, pero vamos, me parece una auténtica barbaridad de estadio y claro, lógicamente es difícil ya renunciar a eso, ¿sabes? Al final es un estadio de última generación. No, Cumplí mi sueño en octubre y qué lo que bueno. yo te diga, Fer, es poco. O sea, es espectacular, espectacular. Fue un sueño cumplido para mí. ¿Qué partido fuiste? Chargers Seahawks. Oh, buen partido. No Sí, era divisional, perdimos, pero era buen partido. perdimos, perdimos, pero fue un sueño cumplido. Ah, sí, Sueño cumplido conocer SoFi Stadium. eso está bien. Ahora, para entrar en la última parte del programa, quería tratar dos temas, un poco ya más, quizá hablando de fútbol americano. La primera es, ¿qué crees que le falta a tu equipo para dar un paso más? ¿Sabes? Porque es verdad que sí, que es verdad la mala suerte, las lesiones y todo, pero al final como que me da la sensación que en las últimas 2 temporadas es un equipo que ha levantado muchas expectativas, pero llegado el momento de la verdad, se ha caído, se ha caído. Entonces no ha dado ese pasito extra que a lo mejor se han podido dar los Cincinnati Bengals, los Buffalo Bills, porque no te hablo de Kansas, porque Kansas ya empieza a ser algo más año a año, ¿sabes? Pero sí ese pasito que Buffalo y Cincinnati se han podido dar. ¿Cuál es tu opinión sobre qué le falta a Los Ángeles? Mira, esta temporada que está terminando, como bien dices, se tenía una expectativa muy alta, muy grande, por todo el talento que llegó, por estos playmakers, por estos grandes nombres que estaban integrando el roster. Creo que aquí hubo una falla que fue por darle como más importancia a la defensa, que había sido el talón de Aquiles de la temporada 2021, se descuidó la ofensiva, porque ofensivamente
no fue un año productivo ni bueno para Chargers. No, hubo muchos problemas con el juego por tierra, luego nos quedamos sin receptores. Claro, la lesión en la costilla de Herbert sí afectó, pero vaya, fue muy tarde cuando se trató de encontrar como este ritmo, cuando se pudo unificar al equipo, ¿no? Pero creo que los ajustes, o sea, el intentar ajustar, por un lado, descuidabas el otro, y por descuidar, por cuidar la defensa, descuidaste la ofensiva. Creo que gran parte del fracaso de la ofensiva sí tiene nombre y apellido, y por eso está fuera Joe Lombardi. Hoy se anunció, precisamente que estamos grabando, Sí, sí. se anuncia que Kellen Moore llega como coordinador ofensivo. Entonces, las expectativas van a seguir, pero creo que si se logra encontrar ese balance, Ese balance, sí. vamos a poder dar ese paso, porque los jugadores existen, el talento existe, pero tiene que estar, eso empieza con el coacheo. Sí, en cuanto rodeen bien a Herbert, yo creo que es uno de los equipos que yo estoy convencido que alguna Super Bowl Herbert va a jugar. Y eso Pronto. pronto. Centrando en la parte final del programa, un poquito de actualidad, quería saber tus primeras impresiones sobre la Super Bowl. Yo soy poco objetivo, al final, como te he dicho antes, al final mi equipo es los Kansas City Chiefs y es verdad que se va a dar la circunstancia especial de Kelsey Bowl. Es divertido que por primera vez en la historia dos hermanos se enfrenten. Ayer en la entrevista decía Travis Kelce que su mamá es la única que no va a perder. Quería saber tu opinión sobre qué opinas. Bueno, primero, es que sobre el partido de ayer es verdad que especialmente el de San Francisco creo que no hay mucho que hablar porque desgraciadamente las lesiones marcaron el partido. Y bueno, nada, quería saber un poco tu opinión sobre los dos equipos que han llegado y cómo ves el partido. Mira, yo siempre he dicho que llegar al Super Bowl es una competencia bien difícil, nada es casualidad, nada es coincidencia y nadie te regala nada en la NFL. Llegan los dos equipos que curiosamente son el seed, bueno, fueron el seed número uno, Sí. y, y bien ganado. O sea, lo trabajaron, lo jugaron, lo sudaron, lo corrieron, lo lanzaron y lo defendieron. Eh, claro, si nos damos al partido del campeonato de la Nacional, pues desafortunadamente lo que sucedió con Brock Purdy le quitó esta espectacularidad que todos esperábamos, Sí. ¿no? Pero al final llegan dos equipazos al Super Bowl, que creo que va a ser un Super Bowl quizá por cuestiones de fan base no sea tan atractivo para los televidentes Sí, se o... esperaba a los 49ers. Sí, o sea, digo, podría haber sido otro equipo, ¿no? Pero creo que vamos a ver un Super Bowl mucho más interesante de lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque ambos equipos llegan muy fuertes. Tienen fortalezas muy, digamos que son apabullantes, que por eso llegaron como el seed número uno. Va a ser un duelazo de quarterbacks porque sí, claro, tienes estrellas por el campo, no tienes corredores, tienes en el caso de los Eagles, tienen una línea ofensiva brutal, tienen unas superestrellas en la defensa, pero estás hablando de los que están hasta arriba y de los que estuvieron hasta arriba de quarterbacks en la conversación para el MVP de la temporada 2022. Correcto. ¿Qué va a pasar, Fer? Todo va a depender de qué tan recuperado llegue Patrick Mahomes. Me Yo creo que preocupa sí. el pie. Yo soy Sí, pues, optimista porque si ayer fue capaz de jugar, pues hombre, mira, son 2 semanas. Esa semana extra que sí, siempre hay entre la Super Bowl y la final de conferencia, yo creo que esa semana le va a venir de le va a lujo. venir bien. Sí, le va a venir bien. La lesión que él tiene son 3 o 4 semanas. Si te vas a cuando se lesionó, para cuando sea el Super Bowl, ya va a haber cubierto esa hora. Va a ser importante que yo creo que hoy seguramente lo tienen súper revisado, ya le han de haber hecho todos los estudios sabidos y por haber. Por ahí estaban sacando quién había sido su rehabilitadora.
le dedicaron el triunfo porque hizo un buen trabajo, claro, ¿no? Eh, Todo va a depender de cómo va a llegar, porque ya sabemos, o sea, los dos quarterbacks son muy similares Sí, pero en cuanto a movilidad. O sea, son muy móviles los dos, entonces nos van a dar un showzazo. Si te vas a experiencia, evidentemente Mahomes ya tiene mucha más experiencia que la que puede tener Jalen Hurts, ¿no? Es muy bien ganado para ambos equipos. Desde el 2017 Eagles no llega, pero que los Chiefs regresen por tercera ocasión en 4 años al Super Bowl no es cosa pequeña, no es ni cosa es pequeña. coincidencia, ni coincidencia. Yo creo que nos van a dar un Super Bowl mucho más interesante para los que quizá no son fans ni de Eagles ni de Chiefs. Nos van a dar un partido muy interesante donde verdaderamente vamos a ver enfrentamientos personales en esa cancha. Yo creo que sí. Nada, yo, como he estado comentando con amigos, Mahomes a la playa hasta el domingo que viene y que no pise el campo hasta dentro de una semana, que descanse todos los días al fisio y ya está. Que le pongan burbuja, ya Sí, sabes, sí, ya el está. bubble wrap Tranquilo. en el, sí, que le tengan la patita así súper inmóvil y todo, Sí, porque, no, sí, sí, seguramente lo van a tener súper cuidados sí, con la fisio. Y también va a ser muy interesante ver qué planteamiento va a tener Andy Reid contra el que fue su equipo sí, y que lo cortó. eso es Digo, verdad. aquí hay Hay muchas muchas historias historias que por se van a detrás, la dar. verdad que va a ser muy interesante. Sí, Para algo que estaba recordando ahora, que relacionado con la Super Bowl y quería comentar contigo, al ser mexicana, me llama mucho la atención el tema de los aguacates de México. así. Em, Para acabar el programa así con un tono un poco más, como más menos serio del fútbol americano. em, de primera mano, ¿por qué? O sea, me refiero, ¿por qué? Porque yo, bueno, en España es que ni los... O sea, conocía la marca porque al final, bueno, pues sí, porque es conocido, pero no era consciente de la magnitud que en Estados Unidos tiene esos anuncios, que siempre son como muy conocidos. Eh, ¿Tú sabes alguna historia que haya por detrás o qué se dice en México sobre esa marca? Porque ya he visto que están empezando a hacer teasers de su anuncio. Bueno, sí, Sí, mucho ruido de marca. Entonces, pues como mexicana, ¿tienes como, no sé, alguna explicación para los oyentes que no conozcamos la historia de esta empresa? sí, mira, de la empresa como tal no, pero sí. ¿Por qué es que el aguacate es tan importante? Porque tú lo debes de saber, en los Estados Unidos en el Super Bowl es cuando más chips se consumen y más guacamole. Sí, que Y el mejor de aguacate, hecho han bajado el precio este año. He leído que este año la gente va a poder consumir más guacamole y alitas de pollo porque ha bajado un poco el precio respecto al año pasado. es que estaba muy caro el año pasado, Sí. claro. Es cuando más teles se venden en Estados Unidos, cuando más chips se consumen y cuando más guacamole se consume. Y la verdad, Fer, es que el mejor aguacate del mundo es el aguacate mexicano. No hay como el aguacate mexicano. Entonces, es una oportunidad económica muy grande para México porque incluso hace, me parece que 2 semanas, los productores de aguacate ya estaban preparándose para empezar a hacer los envíos de las toneladas. No tengo el dato exacto de las toneladas de aguacate que se consumen, pero te prometo que te la voy a investigar y te lo voy a compartir porque año con año Sí, suben. sí, compártelo en Sí, redes te y lo me voy a etiquetas compartir. y así. Sí, Algo de las... escuché en la radio, es que me he quedado hoy no me he quedado con el dato, pero en la radio habían dicho algo que habían empezado algo a hacer de números también, Abogados México, porque ha sido cuando he descubierto el que ya se estaban pagando este año el récord de 7 millones de dólares por anuncio en la cadena Sí, Fox, así es, así pero es. la verdad es un caso de éxito muy interesante, porque al final son anuncios que llaman mucho la atención de esta empresa y ya te digo, me llamaba mucho la atención vamos, como español que soy, el venir aquí a Estados Unidos a vivir y ver como una El empresa aguacate que no fuera de mexicano. Estados Unidos tuviera una relevancia tan importante dentro de un partido de este calibre. Al final es una audiencia, como dices tú, y una oportunidad económica para... Vamos, sería interesante también saber qué porcentaje
de ventas del año representa en torno a la Super Bowl esta empresa, porque debe ser también un porcentaje muy alto también. Sí, debe de ser. Es que se preparan, se van preparando. Te digo que incluso yo estaba viendo era un gobernador, me parece, que hace 2 semanas ya estaba dando los primeros banderazos de salida para las toneladas y toneladas de aguacate que se tienen que ver, porque aparte son contratos, no les puedes quedar mal. En algún momento hace unos años hubo una amenaza de que iban a cerrar la frontera y los aranceles y era todo un tema por el aguacate. ¿Cómo se iba a quedar Estados Unidos sin su aguacate para el Super Bowl? O sea, no hay manera. Es que inmediatamente y es chistoso porque es un producto mexicano producido, enviado por mexicanos a Estados Unidos, donde no puedes quitarte de la cabeza el Super Bowl sin unos chips y un guacamole. Sí. Joder, ya me gustaría a mí que pudieran hacer eso con un jamón ibérico, que como bien sabes no es tan fácil traer jamón ibérico a España porque es muchísimo más caro. La verdad es Sí, que claro. ya podía ser algo parecido también, Pero pero no. puedes hacer un crimen, una tortilla de patata, aunque sea un crimen ponerle un poco de aguacate al lado, guacamole. Que no te escuche mucho por España. Porque me van a, no, la tortilla de patatas es sin salsa y sin nada. Sí. Pues nada, muchísimas gracias, Val. No, gracias a ti, Fer. Estaremos pendientes de vuestra comunidad, que os deseo toda la suerte del mundo en los próximos años y sobre todo que sigáis creciendo y que sigamos viendo todas esas charlas interesantes que traéis a las diferentes redes sociales. Yo sé que estuvo Raúl Alegre por ahí el otro día, por ejemplo, Sí, y que sigáis trayendo personajes de relevancia y sobre todo que cuentas como la NFL de México no sea la primera y la última que os tenga en cuenta, pues, ¿no? Para tener más presencia. Y bueno, nunca se sabe, pues mira, igual algún año como representante de Football Girls México, igual puedes ir a la Super Bowl como media, así que nunca se sabe. ahí estaremos un día. Mira, todo mundo empieza, yo siempre he dicho que todo empieza con un sueño y todos los sueños, y tú lo estás viviendo, todos los sueños requieren mucho trabajo. Sí, Y es un trabajo, mi consejo es todo lo que sueñes, todo lo que quieras hacer, date la oportunidad, pero hazlo con mucho cariño, con mucho compromiso y sabiendo que cada hora invertida, días, porque son días y horas, a lo mejor lo que la gente puede ver, lo ve en 40 minutos, pero no sabe todo el trabajo que hay atrás. Pero no es solo trabajo, es mucho corazón. Todo lo que la gente tenga ganas de hacer, de lo que tengas ganas de platicar, si quieres platicar de un deporte, si quieres platicar del hobby que tengas, de la afición que tengas, háganlo, háganlo con mucha paciencia, con mucho cariño, con mucho amor, porque si una sola persona le puedes cambiar la vida con lo que tú estás diciendo y diga, me gusta lo que está haciendo, a lo mejor tienen uno al día y contigo se alegran, todo vale la pena. todo vale la pena. Y, De acuerdo, y, y el cielo es el límite. Y mientras lo hagas con cariño, con compromiso, con pasión y con amor, el cielo es el límite. totalmente. Y cuanto más comunidad se cree en torno a este tipo de deportes, mejor. Más, Exactamente. todos salimos ganando. Así que, Es que se vuelve una familia, Fer, se vuelve una familia porque, por ejemplo, no conoces a alguien y de pronto te da la oportunidad porque haces una colaboración de conocer a esa persona o ese grupo y ya se vuelven parte de ti. Probablemente si no fuera por la NFL, tú y yo jamás hubiéramos coincidido en la no, vida. probablemente no. Tú vives, tú eres un español, fíjate las coincidencias de la vida, un español, un madrileño viviendo en Chicago, pero que te gusta la NFL y yo soy una mexicana que vivo en la península de Yucatán. ¿Cuáles eran las oportunidades y cuáles eran las posibilidades de que nos conociéramos? Muy Y pocas. sin embargo, ahora ya tu comunidad ya es parte de nuestra comunidad y esa es la misión, ese es el objetivo, hacer comunidad y poder llevar esta pasión de la NFL a todas las esquinitas donde todavía hay alguien que diga, no lo sé si me va a gustar, no te preocupes, aquí, como decimos en Football Girls, nuestro lema, sin pretensiones ni polémicas, vamos a hablar de NFL. Correcto. Y nada. Pues nada, Val, lo vamos a dejar aquí.
Y nada, seguiremos en contacto con vuestro grupo. Y nada, que disfrutéis mucho de la Super Bowl por allí e iremos comentando. Igual tú, Fer, que tengas un gran Super Bowl, que lo disfrutes, éxito para tu equipo. Ahí vamos a estar muy pendientes. Un saludo a toda tu audiencia y un saludo, por supuesto, también a la audiencia de mis Football Girls y en especial a mi Ana Polar, que es el motor de todo esto. Te queremos mucho, Polar. Otro de mi parte, saludo para toda la audiencia y como os digo siempre, que disfrutéis del fútbol americano y del baloncesto, especialmente del fútbol americano, que solo queda un partido y lo echaremos de menos. Exactamente. Nos vemos pronto. Hasta luego.